Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que tiene por nombre diálogo. Empecemos. El diálogo es el medio por el cual los personajes se comunican entre sí o se dirigen al público. Esto significa, jóvenes, que gracias a los diálogos, los personajes se pueden comunicar con los demás, es decir, con los demás personajes que aparecen en la obra de teatro. Y gracias a esa comunicación, el público, es decir, la audiencia, puede entender lo que se está expresando. Ahora bien, les voy a comentar algunas sugerencias para poder escribir diálogos en una obra de teatro. Veamos, lo dividí en tres partes. La primera, conoce bien al personaje, su personalidad. ¿Esto qué significa, jóvenes? Un personaje puede tener una personalidad característica, es decir, un personaje puede ser valiente. Si el personaje es valiente, sus diálogos tienen que demostrar esa característica de él. Si el personaje es cobarde, sus diálogos, sus palabras, deben demostrar esa parte de él, de que él es cobarde ante diversas circunstancias. Y si el personaje es feliz, sus palabras deben expresar esa emoción de felicidad. Si en dado caso el personaje es enamorado por alguien, sus diálogos, sus palabras, sus expresiones deben mostrar eso, amor hacia alguien, hacia una persona determinada. Algo muy importante igual es la edad. La edad. Puede ser que sea un niño, un adolescente, un joven o un adulto. Aquí también los diálogos va a variar en la forma en la que un niño se va a expresar y en la forma en la que un adulto se va a expresar. Claro está que los diálogos van a cambiar porque su edad así lo determina. Ahora bien, otra sugerencia para poder escribir los diálogos, aparte de la que ya comentamos, es la siguiente. Utiliza expresiones que muestren, que expresen su estado de ánimo. Por ejemplo, en un diálogo, para poder introducir las palabras del personaje o los personajes, podemos colocar las siguientes frases. Estoy de muy mal humor. Y con esa palabra, con esas expresiones, podemos empezar la introducción del diálogo. Otro ejemplo sería, estoy muy molesto. También esta expresión la podemos utilizar para poder expresar un diálogo determinado de uno o varios personajes. Otro ejemplo, estoy harto de esto. Me siento muy feliz. Aquí tenemos un ejemplo de una personalidad de alguien, de un personaje que posee una felicidad y le podemos introducir esta expresión. Me siento muy feliz de haberte conocido. Me siento muy feliz por estar en este lugar, etcétera. Otro ejemplo es estoy encantado. Estoy encantado de conocerte. Otro, estoy eufórico. Me siento genial. Estas son expresiones que podemos ocupar, que podemos utilizar para poder expresarnos, para poder expresar los diálogos, ajá, de un personaje a una obra de teatro. Y por último, jóvenes, otra sugerencia muy importante para poder escribir los diálogos es que los diálogos de cualquier personaje deben ser breves y claros. Breves y claros para que la audiencia, es decir, el público, los entienda de manera clara y de manera detallada. Por eso los diálogos deben ser breves. Ahora bien,
Les voy a mostrar un ejemplo de cómo escribir diálogos. Jóvenes, tomen atención a cómo se escriben los diálogos a una obra de teatro. Veamos, para poder escribir un diálogo se utilizan 3 elementos muy importantes. Primer elemento, el personaje. Primer elemento para poder escribir un diálogo de una obra de teatro es el personaje. Después del personaje se colocan los 2 puntos que tenemos aquí. Se coloca el personaje, enseguida se colocan los 2 puntos. ¿Para qué? Para poder introducir el diálogo. El diálogo viene siendo todo esto que está así. Esto es un diálogo que mencionó Luis. Veamos otro ejemplo. Tenemos a Efraín. Efraín es el personaje, primer elemento. Segundo elemento son los 2 puntos. Y posteriormente, el diálogo que dice el personaje. Veamos otro ejemplo de este lado. Tenemos a María. María es el personaje. Posteriormente se colocan los 2 puntos y enseguida se coloca el diálogo del personaje. Ajá. Se coloca el diálogo del personaje. Entonces, jóvenes, recuerden siempre, un diálogo, al momento de escribir un diálogo, se siguen 3 elementos muy importantes. Primer elemento, el personaje. Segundo elemento, los 2 puntos. Y posterior, el diálogo que expresan los personajes. Así es como se escriben o se construyen los diálogos en una obra de teatro.